Bien, vamos entonces a hacer un breve repaso de la clase pasada, que si no me equivoco fue los pegutural. Estuvimos viendo los verbos débiles pegutural. Entonces, nosotros veíamos que son esos verbos, vamos a poner acá para compartir pantalla. Compartir pantalla. Compartir. Muy bien. Habíamos visto que la primer consonante de los P gutural, ¿por qué decimos P gutural? Porque viene de la forma paal, la P, la Ain y la Lamet. Entonces, decimos P gutural o primera gutural, como dicen algunas gramáticas, también aparece como primera gutural, donde la primer consonante de la raíz es una gutural. Entonces, eh, eso va a provocar algunos cambios. Las cuatro guturales, ¿cuáles son las cuatro guturales, Mónica? Son la Hei, la Ain, Aleph y la Het. Y la G. Muy bien, muy bien. Entonces, en aquellos verbos que comienzan con una gutural, se va a producir algunos fenómenos. Por ejemplo, en aquellos casos en que la consonante debe llevar un lleva, en ese caso va una vocal abreviada, porque como sabemos, el- el- las guturales no se llevan bien con los shva. Entonces, se va a poner una vocal abreviada. eh, una hataf o patah hataf o segol hataf o kamat hataf. En imperfecto, es decir, en Yictol, la gutural afectará la vocal del prefijo. Como sabemos, tenemos dos formas, perfecto e imperfecto. El perfecto o catal no lleva prefijos, ¿eh? No lleva prefijos. Siempre eh, eh, lo que tiene en algunos casos es sufijo, pero no prefijo. En cambio, el imperfecto o yictol se caracteriza por tener prefijo, por tener esas letras, o la alef en el caso de la primera persona, o la tab, o la nun en el caso de la primera persona plural. ¿Ah? Tiene prefijos. Al comenzar la raíz con una gutural, ese prefijo va a quedar afectado, la vocal de ese prefijo. Por ejemplo, nosotros usábamos el verbo hatzak, que es él se fortaleció, él fue fuerte. En una conjugación con prefijo, este será afectado y tomará la vocal de la vocal abreviada de la gutural. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, acá tenemos eh, una gutural en la primera consonante de la raíz, tenemos una gutural y acá normalmente en un verbo fuerte esto llevaría un lleva, pero como acá no podemos poner lleva porque es una gutural, ponemos una vocal abreviada. Entonces, el, el, eh, el prefijo va a tomar esa misma vocal. ¿Ah? Va a tomar un segol. Esto en un verbo fuerte es una giric, pero acá va a haber afectado, va a tomar la misma vocal de la hataf, de la segol hataf en este caso. En este verbo amad, que es decir, estar de pie, comparecer, él estuvo de pie, él compareció, en Yictol será
acá hay una, como podemos ver, hay una pataj hataf, una vocal abreviada con pataj. Entonces, la yod va a cambiar de una jirib a, en este caso, una pataj. Después vimos un versículo. Esto lo estuvimos viendo en la clase pasada. Ahora, los verbos que comienzan con alef también son eh, gutural, que la alef lógicamente es una gutural también, pero va a tener un comportamiento un poco distinto. Los verbos que comienzan con alef sufrirán los siguientes cambios. En la primera persona singular del imperfecto, es decir, de Yictol, en cal, en, en Binyan cal, la alef desaparece, ¿no? Como nosotros vimos desde primer año, la primera persona singular en Yictol o en imperfecto comienza con una Aleph. Nosotros decimos Ectol, Tictol, Ticteli, Ictol. Entonces la primera es Ectol, comienza con una Aleph y una Segol. Entonces, en ese caso, se enfrentarían dos Aleph, porque sería la Aleph del prefijo más la Aleph de la raíz. Entonces, en ese caso, en la primera persona singular del imperfecto, la Aleph desaparece. ¿Ah? La Aleph desaparece. Veamos que en un verbo fuerte, la consonante eh, eh, la forma es lo que veníamos diciendo, por ejemplo, en el verbo katab, katab. ¿Qué es? ¿Qué es katab? Este verbo fuerte, que lo aprendimos de primer año, katab. Escribió. Escribió, ahí está, katab, él escribió. Acá en este caso está en un futuro o en un imperfecto o en un shiktor, entonces decimos ektob, ektob. En cambio, en un verbo peai quedaría así. Ojal. Este ajal es el comió, ajal, el comió. Entonces, en un imperfecto, cuando lo llevamos a la primera persona, imperfecto, la alef desaparece. Notemos que esta alef no es la alef de la raíz, sino que es la alef del prefijo. La alef de la raíz desapareció por completo. ¿Ya? Muy bien. Y hoy entramos a la eh, lamed gutural. Esto lo vimos la clase pasada también, ¿no? Antes de entrar a lo de hoy, vimos cuando la lamed es gutural. En esta sección veremos qué pasa cuando la tercer consonante de la raíz es una gutural. ¿Ah? Entonces, dejaremos para lo último los verbos que terminan en Aleph, porque como vimos en el caso anterior, la Aleph va a producir algunos cambios. Con respecto a los verbos que terminan en Hey, y esto es importante porque esto se relaciona mucho con la clase de hoy, a tener en cuenta, con respecto a los verbos que terminan en Hey, se debe hacer la salvedad que los únicos que pertenecen propiamente a este grupo lamed gutural y que terminan en Hey son 5. En todo el Tanaj, en toda la Biblia, son 5. Gabá, él creció. Nagá, él brilló. Kamá, él anheló. Tamá, él se sorprendió. Y Maá, él gastó. Esos son los únicos 5 verbos que hay que cuya tercera consonante es una hey. Ahora, nosotros hemos visto mucho más de 5 verbos que terminan en hey en el vocabulario.
¿Y cómo entonces decimos que hay solo estos cinco? Si hemos visto cantidad de otros verbos que terminan en hey. Bueno, eso se relaciona justamente con la clase que tenemos hoy. Es cierto que hay otros verbos que si los vemos terminan en una hey, pero como se verá más adelante, y ese adelante es hoy, no pertenecen a este grupo de verbos débiles. Por eso es que en este caso se señala esto. Esto no es un dagesh, esto es un mapik. ¿Ah? Porque algunos quizás se sorprende y dice, ¿cómo un dagesh en una gutural? No, esto no es un dagesh, es un mapik. El mapik señala que esta es una consonante. Es una consonante, no es una mater letioni, es una consonante. Y esta es la tercer consonante de la raíz. Por eso se señala con un mapik. Bueno, después vimos verbos que terminan en otros tipos de guturales, ¿no? Después vimos en- que terminan en Aleph, donde tiene la particularidad de que la Aleph se queda completamente muda. Muy bien. Esto a modo de repaso de la clase pasada. Y hoy entramos en los verbos Lamed Yot, los Lamed Yot o primera Yot, los verbos cuya primera, eh, tercera Yot, acá me equivoqué, acá tengo que corregirlo, es tres Yot, ¿sí? Vamos a corregirlo, vamos a corregirlo ya. Tercera Yot, ahora sí, verbos Lamed Yot o tercera Yot. Ahí ya lo corregimos el error. Estos verbos, acá nosotros no hemos visto ningún verbo hasta ahora que terminara en una yod. ¿Y por qué decimos verbos lamet yod? Estos verbos históricamente tenían una yod como última consonante de la raíz. Es un remanente histórico. Muy pretéritabamente, ya en la época del protohebreo, del proto-sinaítico, estos verbos terminaban en una yod. Aunque aparentan ser iguales a los verbos que vimos en la lección pasada, los que acabamos de repasar, los lamet hey, aparenta, pero no es lo mismo. Si vemos, por ejemplo, el verbo baná, a ver si podemos escribir acá, baná. Vemos acá que termina tranquilamente en una hey. Entonces, nosotros podríamos decir tranquilamente, bueno, este es un verbo como los que hemos visto en la clase pasada. Gabá, por ejemplo, él creció. Pero, sin embargo, si vemos, no tiene el mapik. Es decir, que este verbo, esta hey, no es parte de la raíz. Esta hey es una mater letioni. ¿Ah? Es una mater letioni. Históricamente aquí en la tercera estuvo una yod y en algunos casos vamos a ver ahora que aparece esa yod. En algunos casos la podemos volver a ver. Este verbo baná, él construyó o él edificó fácilmente, podríamos confundirlo con aquellos. Baná eh, es el construyó. De ahí viene, por ejemplo, la palabra que nosotros tanto usamos, binyanim.
Binyan, ¿ah? Por eso decimos la construcción cal, la construcción nifal, la construcción piel, ¿ah? Decimos, viene de este verbo, de baná, de ahí viene binyan, porque aún en el hebreo moderno todavía un edificio, una construcción todavía se sigue usando esta raíz, ¿no? Sin embargo, esa hey no es parte de la raíz, sino la yod, ¿ah? Esto no es parte de la raíz, sino que esto es una mater letioni, la cual, por extraño que parezca, formó parte de esa raíz en el pasado y en alguna forma aún hoy es posible verla. Es un remanente que quedó, ¿ah? Eh, el lenguaje es, es dinámico, va cambiando. Entonces, eh, antiguamente hubo una hey ahí. Muy bien, vamos a borrar acá. Ah, bien, muy bien. Vamos a ver ahora algunos, eh, vamos a ver solamente Binyan Kal, aunque esto está también en los otros Binyanim. Vamos a ver, hoy vamos a ver un verbo en piel con la metiot. Entonces, vamos a ver que en, en cal perfecto o en catal, vamos a utilizar acá el verbo galat, galá, que es el reveló, ¿ah? Galá. Entonces, tenemos en perfecto, acá alcanzamos a ver la yod, pero esta yod que vemos es una mater letioni, galiti. Si recordamos los verbos en, en cal, los verbos fuertes en cal, ¿ah? La primera persona era, recordamos, catalti, si recordamos la música, ¿no? Catalti, catalta, catalt, etcétera. Entonces, acá tenemos las tres, tendríamos las tres consonantes, aunque esta no es consonante, sino que es una vocal, pero por lo menos alcanzamos a ver la yod, ¿ah? Entonces, eh, como habíamos dicho hace un rato, como ya sabemos desde el primer año, en perfecto, en catal no tenemos prefijo, ¿no? No tenemos prefijo. Todos los verbos comienzan con la primera eh, letra de la raíz. Entonces, aquí, me pasa acá, tenemos galiti, galiti, en vez de catalti, tenemos la misma música, galiti. ¿Ah? Y acá podemos ver una yod, aunque esta yod no es una consonante. Si fuera una consonante, la lamed tendría que tener acá un sheba, indicando que acá no hay vocal. Tendría que tener un sheba y la yod tendría que tener también su respectiva vocal o si no tuviera vocal, un sheba. Entonces, así nos damos cuenta que esto no es una consonante, sino una vocal. O sea que ahí tenemos catalti, catalta. ¿Ah? Ahí tenemos la segunda persona, galita.
galita. ¿Mm? La tercera persona en verbo fuerte, catalt. ¿Ah? Y acá tenemos galit. Y después tenemos la forma básica, que es la tercera persona masculino singular, que acá desaparece la yo por completo y se sustituye por la hey. Gala, gala. Esto no se sabe por qué se pone la hey. Esto viene desde tiempos muy remotos, ¿no? Desde época del primer templo. Cuando estamos hablando del primer templo, es de la época en que el templo de Salomón todavía estaba construido, o sea que si tendrá años. Se empezó a usar la hey. Eh, Acá tenemos gag. Acá sería una lamet. Acá me equivoqué. Ah, y acá también me equivoqué. Sería una lamet. Ah, galta. Recordemos que la tercera persona femenino en verbo fuerte es catalta. ¿Ah? O catla, lo dicho, catla, si recordamos. ¿Ah? Catla. Después, después tenemos, ¿no? Acá sí vemos la yod, gali, vuelvo a insistir que acá me La equivoqué, lama. tendría Ujú. que haber puesto la lamet. ¿Ah? Galinu. ¿Ah? ¿Ah? Tenemos el sufijo de primera persona común plural. Primera persona plural. ¿Ah? Y acá tenemos la segunda persona plural masculino, que en verbo fuerte sería qué tal tem sería. Y acá tenemos gelitem. ¿Ah? Y acá tenemos geliten, que es el femenino, la segunda persona plural femenino era quetalten en femenino, quetalten masculino, quetalten femenino. ¿Ah? Y acá tenemos la tercera persona común, que es tanto para hombre como para mujer. ¿Ah? Galú, galú. ¿Ah? Muy bien. Después pasamos a el imperfecto. Pasamos a el imperfecto imperfecto cal. ¿No? O shictol, imperfecto o shictol. ¿Ah? Entonces, recordemos que comienza en imperfecto, que es la conjugación de los prefijos. Tenemos prefijos en todas las formas. Y el prefijo de la primera persona como un singular es la alef. Hace un rato estábamos viendo. Es la alef y segol. Entonces nosotros en el verbo fuerte decíamos ectol. Ectol decíamos en verbo fuerte. Acá tenemos egle. Acá ha desaparecido también la hey y se ha suplantado por la ah, eh, o sea, ha desaparecido la yod, perdón, y se ha suplantado por la hey. Y acá al lado puse el vallictol, el vallictol, que el vallictol es como nosotros sabemos desde segundo año, el vallictol es
esa bab que convierte el futuro en un pasado y que lo usamos en las secciones narrativas. Entonces nosotros, como formamos el Bajictol, lo formamos con una bab, con una pataj y con un dagesh en la primera letra eh, de la raíz. En este caso, como no podemos poner dagesh en la primera porque tenemos una gutural, dijimos cuando aprendimos esto en segundo año que ponemos un alargamiento compensatorio. En vez de poner una patá, una vocal A corta, ponemos una kamatz, una vocal A larga. ¿Ah? Entonces, nosotros vemos que en el shiktol, en un verbo fuerte, nosotros simplemente eh, ponemos la bab, la patá y el dagesh, o en el caso que tengamos una gutural enfrente, como eh, en este caso, nosotros ponemos un alargamiento compensatorio, pero la raíz queda igual, el verbo no cambia. Sin embargo, en algunas formas de los verbos lamed, yod, vemos que sí cambia la raíz. Entonces, esto nos indica que antiguamente, en forma muy pretérita, eh, hubo una diferencia entre el yictol y el vayictol. Hoy esa diferencia en los verbos fuertes ha desaparecido y la única diferencia es que en el vayictol va una bab, pero después la raíz queda igual en el yictol o en el vayictol. Sin embargo, acá vemos que seguramente en el pasado estos verbos eran diferentes, el vayictol y el yictol. Y acá tenemos una prueba, ¿eh? que, eh, que las consonantes, perdón, las vocales no son las mismas, las vocales. Acá, lógicamente, las consonantes son distintas porque son otros, este, eh, porque eh, seguramente hubo ahí un cambio con el paso del tiempo. ¿Ya? Y, y acá, por ejemplo, la yod desapareció también, y también la hey. ¿Ya? En el Bashiktor no aparecen ni la yod ni la hey. ¿Ya? Y tenemos el mismo caso en la segunda persona, singular, masculina, ¿ya? Que tenemos distinto. En los otros, los que no están marcados son iguales. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a ver acá ahora que eh, en algunas formas, hay otras, pero yo puse solamente una a modo de ejemplo, en el participio pasivo, en el participio pasivo masculino singular, ahí nosotros podemos ver las tres letras, las tres consonantes de la raíz intacta. Ahí sí está el verbo intacto, con, eh, con la yod al final. Este es el participio pasivo, cal, masculino singular, que como ustedes recordarán, los participios pasivos tienen la particularidad de tener una U. Y ahí, por ejemplo, la palabra más conocida nosotros, Baruch, bendecido, ¿ah? Baruch, ¿ah? Bendecido. Entonces, acá en el participio pasivo, acá tenemos galui, ¿ah? Y acá tenemos las tres consonantes. Acá sí tenemos las tres consonantes de la raíz. Entonces nos damos cuenta que
esta yod desapareció, pero no desapareció del todo. En alguna forma es posible verla todavía, ¿no? Porque esto acá no es una materletioni, esto es una consonante. Esto no es consonante, esto es la vocal U, la yurek, ¿ah? La yurek que marca que es un participio pasivo. Y entonces acá, en este caso, nosotros podemos ver la raíz completa, ¿no? La raíz completa, ¿ah? La gimel, la lamet y la yod, ¿ah? Y en algunas otras formas también pero acá quise poner solamente un ejemplo. Muy bien. Vamos a ver Nehemías 4:6. A ver qué dice Nehemías 4:6. Vamos a leer Nehemías 4:6. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Muy bien. Entonces, acá tenemos un Vayictol con con el verbo baná. Baná. Acá tenemos baná. Tenemos la bab de el Vayictol. Acá tenemos la bab, la pataj y el dagesh, que es como formamos el Vayictol, ¿ah? Entonces, como es una sección narrativa, es el pasaje de Nehemías, muy conocido, cuando edifican eh, la muralla, el muro de Jerusalén, que estaba destruido. Entonces, como es una sesión narrativa, aunque es un pasado, nosotros edificamos en el pasado. Él está contando en el pasado, pero no utiliza un catal, sino que utiliza un yictol con bab conversiva, que lo convierte en un pasado. Entonces acá tenemos la bab, la pataj y el dagesh, como dice la regla, que es el vayictol. Y acá tenemos esto, no es parte de la raíz, esto es la nun de la primera persona plural, ¿ah? De la primera persona plural, ¿ah? Sí, en em, en un verbo fuerte sería nictol, ¿ah? Entonces y acá sí está la raíz, está la bet y la nun, y esta es la hey, ¿ah? Que como dijimos no es parte de la raíz. Entonces, esta es una materletioni de la segol, ¿ah? Entonces, banibne, banibne, ¿ah? Banibne, construimos nosotros construimos, primera persona común plural, nosotros construimos, ¿ah? Este es el marcador del objeto directo. Nosotros construimos, ¿qué construimos? Construimos la muralla, ¿ah? Esto es el marcador del objeto directo. Nosotros construimos la muralla. ¿Mm? Muy bien. Ahora vamos a leer Jeremías 33:6. Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Muy bien. Empezamos en la segunda parte del versículo. Ujú. Y acá está Rafa. Rafa, este verbo lo conocemos, él sanó.
Es un verbo lamed gutural. Rafa, Rafa. Del grupo de los verbos que vimos la clase pasada, Rafa. Él sanó. Y acá, entonces, yo sanaré. ¿Ah? Lo sanaré. Y lo sanaré. Acá está Bab. No podemos poner. Esto es la conjunción, pues no ponemos. La conjunción la formamos, si recuerdan, con una Bab y un Sheba, pero acá no podemos poner un Sheba porque hay otro Sheba y la regla dice que no pueden haber dos Sheba consecutivos al principio de una palabra. Muy bien. Los sanaré y acá está el verbo. Galá, galá. Él reveló, él reveló. Y les revelaré. ¿Ah? Y yo les revelaré. ¿Ah? A ellos. ¿Abundante de qué? ¿Qué es esto acá? Paz, shalom. Paz, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, aquí tenemos el verbo, tenemos la raíz, la gimel, la lamet y la yod, que no la vemos porque esta no es parte de la raíz, esta es una mater letioni, esta es una mater letioni. Muy bien. Así que, bueno, vamos a borrar acá. Y vamos entonces dejar por acá entonces la clase. Vamos a orar para despedirnos. ¿Puedes orar para despedirnos? Amén. Sí, como no. Bendito Padre, gracias te damos por esta clase que hemos tenido, hemos aprendido, Señor, sobre tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Bendice a nuestro profesor Hugo, Señor, a nuestros compañeros también, bendícelos, los que no se han podido conectar, Señor, por algún motivo, que en la próxima clase podamos estar todos, Señor, y aprendiendo Amén. sobre tu palabra sobre todo. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, por nuestras vidas y por todo lo que haces cada día por nosotros, Señor, por guiarnos en tu camino. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y te bendecimos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, bendiciones. Nos vemos Dios Amén. mediante la próxima clase.